Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Práctica Test. Estamos muy contentos de conectarnos nuevamente, puesto que nos hemos dado cuenta de que esto ha sido un gran aporte para acompañarlo en el estudio del libro Nuevo Conductor. Sabemos que en ocasiones algunos estamos cansados de mirar las pantallas o de tanta lectura, o tal vez durante el día realizando otras actividades donde poder escuchar esta información puede ser algo muy útil. Así es que les tenemos una gran sorpresa porque este capítulo, que es un bonus track en todo el estudio del libro Nuevo Conductor, se trata, y es real lo que les voy a contar, de la pregunta más difícil del examen de conducción. O al menos es la pregunta con mayor reprobación, que ya les adelanto que es la pregunta que habla sobre la distancia de detención total de un vehículo. Es decir, cuando un conductor reacciona, frena y el vehículo se detiene por completo, esa es la pregunta con mayor reprobación. Hace muy pocas semanas se publicó en muchos medios nacionales, tanto en prensa escrita como audiovisual, es una noticia muy importante relacionada también con las autoridades del país, donde se dieron algunos datos que fueron sorprendentes y muy complejos. Uno es que al menos el 49% de las personas que rinden el examen teórico de conducción actualmente lo están reprobando, por lo menos durante el año 2021, aquellos que lo rindieron entre enero y junio. La pregunta con mayor reprobación, como ya les contaba, alcanza un 79% de error. Y vamos a descubrir de qué se trata. Esta pregunta, con ese nivel de error, está relacionada directamente, como también lo dice en estas noticias, con la seguridad vial y la conducción eficiente. Entonces vamos a dividir este relato en dos partes. La primera va a ser hacer el ejercicio de la manera más compleja, por supuesto, a través de un podcast, o sea, sin un papel, sin estar viendo una pantalla, sino que acompañándonos y ayudando a nuestro cerebro a que pueda recordar lo que ahora vamos a aprender el día del examen. Luego vamos a explicar cuál es la relación que existe entre la distancia de frenado y estas otras dos conceptualizaciones de seguridad vial y de conducción eficiente, que son relaciones que se establecen, por supuesto, en el libro Nuevo Conductor, pero que están en capítulos separados. Vamos entonces con la primera parte. Primera parte. Pensemos e imaginemos. Para que un vehículo logre detenerse, tiene que suceder algo primero. Ese algo es que el conductor vea, perciba visualmente, por supuesto, interprete alguna señal en la vía, algún elemento, algo que lo haga tomar la decisión de frenar. Esto, por supuesto, es una reacción del conductor, que a través de su experiencia o del aprendizaje, por ejemplo, en el caso de la mayoría de los que están preparando su examen, sabe que tiene que frenar en ese momento. Cuando esto sucede, el vehículo continúa avanzando, puesto que todo este proceso que estamos comentando, ojalá de la forma más sencilla, puede durar en promedio 1 segundo. Entonces pensemos, un conductor ve algo en la vía que lo obliga a frenar, piensa y envía la señal para presionar y accionar el freno. Todo eso puede ocurrir en 1 segundo. Si eso ocurre en 1 segundo aproximadamente, el vehículo sigue avanzando, entonces se transforma en una distancia. A esta parte del proceso la llamaremos distancia de reacción. Y siempre vamos aquí a pensar en el conductor, o sea, la persona. Esa es la mitad del proceso, la distancia de reacción. Una vez que el conductor pasó este proceso, vio un objeto, algo, una situación que lo hizo frenar, miró, pensó y frenó en 1 segundo probablemente, y avanzó una distancia que se llama de reacción, el vehículo recibe esta información y acciona todos sus sistemas para lograr detener finalmente el auto, el vehículo por completo. Esta distancia, nuevamente, que recorre el vehículo desde que el chofer pisó el pedal de freno, ya accionó el sistema de frenos, es una distancia que se llama distancia de frenado. Entonces, para poder resumirlo y ayudar, como yo les digo, a nuestro cerebro a recordar y entender esto que puede sonar tan enredado,
Relacionemos la palabra reacción con persona. Las personas reaccionan. El conductor reacciona. Y frenado con vehículo. Finalmente el que frena es el vehículo, con los sistemas que tiene, ¿cierto? Entonces, para detener un vehículo cuando ya estamos en marcha, una vez que necesitamos, por alguna razón, detener la marcha, la distancia total de detención se compone de la distancia de reacción del conductor y la distancia de frenado del vehículo. Ahora hagamos el ejercicio y pensemos cómo podríamos calcularlo. La forma más simple para poder calcularlo es hacer un simple ejercicio matemático. Para calcular la distancia de reacción, vamos a tomar el primer dígito de la velocidad del vehículo y lo vamos a multiplicar por 3. Ese resultado va a ser la cantidad de metros que recorre el vehículo una vez que el conductor reaccionó. Esa es la distancia de reacción. Recuerden, multiplicar por 3. Ahora, para calcular la distancia de frenado, o sea, cuánto se demora el vehículo realmente en detenerse, vamos a multiplicar por 5. La misma cifra que en el primer ejercicio. O sea, si hacemos un ejemplo a 50 km por hora, que es la velocidad reglamentaria en zonas urbanas, ¿cierto? Todos ustedes ya lo saben, por supuesto. Si hacemos el ejercicio a 50 km por hora, pensemos en lo siguiente. ¿Cuál va a ser la distancia de detención total de un vehículo a 50 km por hora? Vamos al ejercicio. Del 50 voy a utilizar el número 5, ¿cierto? Y voy a multiplicar 5 por 3 para calcular la distancia de reacción del conductor. Eso me va a dar 15 metros. Luego voy a multiplicar 5 por 5 para calcular la distancia de frenado del vehículo. Eso me va a dar como resultado 25 metros. Y ahora debo sumar 15 más 25. Entonces, 15 más 25 da una distancia de detención total de 40 metros. Esa podría ser la alternativa correcta o al menos la cifra que más se le acerque entre las alternativas que pudiera tener esta pregunta. Entonces, repasemos para no olvidarlo. Distancia de reacción del conductor multiplico por 3 y la distancia de frenado del vehículo multiplico por 5. Luego sumo ambos resultados y voy a obtener la distancia de detención total. Esa es la forma más fácil de poder calcularlo. Por supuesto existe otra que podría ser un poco más exacta, pero es más complejo realizarla de forma mental el día de la prueba, sin una calculadora. Entonces esa otra versión la vamos a dejar para un próximo capítulo de podcast o para la lectura personal. Vamos ahora entonces a la segunda parte que propusimos al inicio de este capítulo de podcast de Práctica Test, que era relacionar lo que los artículos en los noticieros escritos y en los canales de televisión presentaron respecto a esta noticia tan importante sobre la pregunta con mayor error y la tasa de reprobación del examen, que sabemos que es muy, muy alta. Lo que se relacionaba acá era decir que la pregunta de la distancia de detención total, la que acabamos de analizar, es la que tiene un 79% de error. Y es muy importante tener en cuenta su relación con la seguridad vial y la conducción eficiente. Pero ¿cómo se pueden relacionar? Si ustedes van al penúltimo capítulo del libro del nuevo conductor, van a encontrar el tema conducción eficiente. En este tema aparecen algunas técnicas de conducción eficiente que permiten ahorrar combustible, que permiten ahorrar energía producida por el vehículo al conducir. Y una de esas técnicas es muy específica. Una de esas técnicas la podemos llamar programar el frenado y aparece gráficamente en el libro. Entonces dice textual el libro del nuevo conductor: si frena a último minuto, además de exponerse a accidentes, perderá la oportunidad de ahorrar y no ganará nada de tiempo. Se refiere a un vehículo que se acerca a un semáforo, que mantiene la aceleración del vehículo y en el último minuto acciona los frenos. En cambio, otro conductor que podría programar el frenado, o sea, antes de llegar a la intersección, puede empezar a desacelerar, quitar el pedal, la presión del pedal de acelerador, empezar a bajar un poco los cambios y llegar tranquilamente a una posible intersección o semáforo donde deba frenar. El libro Nuevo Conductor nos señala lo siguiente: si programa su frenado,
ante una detención inminente, por supuesto, ahorrará combustible durante una buena parte de la maniobra. Recuerde luego acelerar de manera suave. Entonces aquí ya tenemos una pista de esta relación. Entonces la distancia de frenado, que era la pregunta más difícil, ¿cierto?, mezclada con esta técnica de conducción eficiente, ¿qué es lo que me va a dar como resultado? Que aquellos que programen su frenado van a tener una distancia de detención total menor, o sea que están lejos de provocar un accidente. Y como también lo dice el libro Nuevo Conductor en el capítulo de conducción eficiente, la base de la conducción eficiente es la conducción segura. Es así como tenemos relacionado la distancia de detención total con la seguridad vial y la conducción eficiente. Esperamos de parte de todo el equipo de Práctica Test que este nuevo capítulo de podcast les haya sido muy útil y pueden repetirlo para poder revisar cualquier detalle que les pueda ayudar a estudiar y prepararse muy bien para el examen teórico de conducción. Y como siempre lo conversamos con nuestros alumnos y quienes se preparan, en realidad nuestro primer objetivo es aprobar el examen, pero nuestro objetivo a largo plazo es que todos seamos buenos conductores y un gran aporte en las vías para la convivencia vial. Así es que nos conectamos en un próximo podcast de Práctica Test.